Se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. El mundo acumula 118 millones de casos y 2,5 millones de fallecimientos, con las esperanzas puestas en la vacunación y con un nuevo estilo de vida que incluye mascarillas como artículo de primera necesidad y distancia social. Japón conmemora 10 años del accidente nuclear de Fukushima. Oraciones y protestas hicieron parte de los homenajes a las miles de víctimas fatales del terremoto de magnitud 9 y posterior tsunami que destruyó ciudades y liberó contaminación radiactiva de la planta de Daiichi. Aún hoy el pueblo nipón intenta recuperarse. Y el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente el paquete de rescate fiscal por $1,9 billones para salvar la economía frente a la pandemia. Es la primera victoria legislativa del presidente Joe Biden y uno de los planes más ambiciosos de la historia del país, con pagos de $1,400 a la mayoría de ciudadanos. Tenemos reporte. Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienzan las noticias de France 24. Iniciamos el informativo con COVID-19. Este 11 de marzo se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la propagación del virus se convirtió en pandemia. Aquel día el mundo registraba 118,000 casos confirmados y 4,200 fallecimientos en 114 países. Un año después nos acercamos a los 118 millones de casos y ya superamos 2,5 millones de muertes en 192 naciones. A continuación, Luis Muñoz nos hace un repaso de este primer año, difícil de olvidar, de pandemia mundial. Era el 11 de marzo de 2020. Así estaban las principales calles de Roma, la capital de Italia, o las del epicentro del COVID-19 en Wuhan, China. Los supermercados no daban abasto y la población temía que se acabasen las existencias de papel higiénico. No había mascarillas que se reservaban para el personal de salud, erigidos en héroes involuntarios. Las escuelas cerraban y las bolsas se desplomaban. El virus llegaba a América Latina. Ese día Panamá y Bolivia declararon sus primeros casos. Estados Unidos prohibía viajes con Europa y la población mundial quedaba aislada en su territorio y muchas personas en su propia casa. Ese 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Países de todo el mundo ordenaban restricciones para 2 semanas, las más largas de nuestras vidas. Un año después, el virus sigue activo, con alrededor de 118 millones de casos y más de 2,5 millones de fallecidos. Primero fue China, luego Italia, España, Nueva York y Brasil. El COVID-19 saturaba hospitales de todo el mundo, para después reaparecer con fuerza en virulentas nuevas olas y variantes. Los efectos del coronavirus han llevado a las economías a la peor crisis en décadas. Esto ha derivado en protestas, corrupción, pobreza y también en el surgimiento de un negacionismo que ha agravado el curso de la pandemia. Sin embargo, también han surgido olas de solidaridad que culminan en una cooperación mundial histórica con la que se ha conseguido desarrollar vacunas en tiempo récord. Una señal de esperanza para que el fin de la pandemia esté cada día más cerca en un año imposible de olvidar. En Brasil la pandemia está en su peor momento. Este miércoles se alcanzó de nuevo una cifra récord de muertes por el virus. Más de 2,200 personas perdieron la vida. La nación latinoamericana es la tercera del mundo con más contagios. Su sistema de salud está al borde del colapso. La vacunación avanza lentamente y los decesos totales ya son más de 270,000. Los contagiados acumulados son 11,2 millones. Cambio de tema. Un momento de silencio dio paso al 10º aniversario del desastre nuclear de Fukushima. En Tokio, el emperador Naruhito y su esposa honraron a las más de 19,000 víctimas del triple desastre, que comenzó con un terremoto de magnitud 9, seguido por un tsunami y por el colapso de la planta nuclear de Daiichi.
En los discursos oficiales se recordó la destrucción de ciudades y la devastación de Fukushima, con varias poblaciones que hoy todavía permanecen inhabitables. El accidente nuclear es considerado el más grande desde Chernóbil. Álvaro Cordero nos amplía. El 11 de marzo de 2011, un terremoto sacudió de forma violenta la costa pacífica de Japón. Su potencia, que llegó a los 9,1 grados en la escala de Richter, provocó un gran tsunami que arrasó con prácticamente todo el litoral y mató a más de 19.000 personas. Miles de ciudadanos perdieron todo y se vieron obligados a desplazarse. Aunque ya no haya terremotos, todavía sigo sintiendo que la tierra tiembla. Es aterrador. Pero lo más grave sucedió en la central nuclear de Fukushima Daiichi, cuyas instalaciones estaban al borde del mar y fueron afectadas por el oleaje. La falta de un muro de contención hizo que el agua inundara una gran parte y que el sistema de seguridad fallara. Esto generó una fusión nuclear parcial en 3 reactores, explosiones de hidrógeno y fugas radioactivas muy elevadas. Se estima que unas 160.000 personas tuvieron que huir de sus poblaciones debido a la radiación, un desastre del que se acusó a la empresa TEPCO. Nos gustaría disculparnos desde el fondo de mi corazón por haber causado tantos problemas y dolor a tanta gente y a la sociedad en general. A pesar de los graves cargos de negligencia que se imputaron a sus 3 exdirectivos, todos salieron absueltos en 2019. 10 años después siguen las tareas de reconstrucción de la zona, que se prolongarán hasta 2031. Aunque el gobierno ha permitido regresar a muchas zonas, más de 36.000 personas siguen fuera de sus hogares y existe un gran miedo a volver y sufrir daños por la radiación todavía presente en algunos lugares. Después de semanas de debates, el Congreso estadounidense finalmente aprobó el plan de estímulo económico propuesto por el presidente Joe Biden por valor de 1,9 billones de dólares y que pretende sanar la depresión económica provocada por la pandemia. El plan de rescate es la primera gran victoria legislativa para el presidente. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenos días. ¿Y qué incluye este millonario estímulo financiero, una de las promesas de campaña de Biden? Pues uno de los puntos, una de las ayudas financieras que incluye este plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares son los cheques. Este será la tercera vez que los estadounidenses reciben cheque durante este año de pandemia. El cheque será de $1,400 a las personas que reciban ingresos menores a $80,000 al año y a los hogares que reciban conjuntamente ingresos menores de $160,000 al año. Los desempleados seguirán teniendo ayudas semanales. Será la ayuda de $300 semanales. Esta ayuda se acababa este fin de semana y por eso los demócratas querían asegurarse de que pasara esta ayuda en el Congreso antes de que los desempleados se quedaran sin ayuda. Esta ayuda a los desempleados irá hasta el 6 de septiembre. También habrá $350,000 millones en ayudas a gobiernos locales y estatales. Esta ayuda también pues se le suma el dinero que va destinado a la vacunación y también a ayudarle a los estadounidenses a pagar renta y a las familias que tienen recién nacidos. Y Cristóbal, esta noche el presidente Joe Biden dará un discurso a la nación. ¿Qué se prevé de su alocución? Sí, el discurso se prevé que dure 20 minutos, será a las 8 de la noche, hora de Washington, y se centrará en cómo encontrarle una salida a la pandemia. Se conmemorará y se recordará a las más de 525,000 muertes de pandemia acá en Estados Unidos y el presidente dará una hoja de ruta de cómo será el final de la pandemia en Estados Unidos. Resaltará además lo que ha hecho en sus primeros 50 días de gobierno, sobre todo en el esfuerzo que ha hecho de vacunación, y pues hay que resaltar que el presidente Joe Biden tiene en este momento cerca de un 60% de aprobación, así que pues hará énfasis en eso, en lo que ha hecho de positivo de cara a la pandemia para poder que Estados Unidos vuelva a la normalidad. Cristóbal, gracias por su reporte. Continuamos atentos al desarrollo de las noticias de esta mañana. Eso es todo por el momento. Recuerde que puede seguirnos también en france24.com con actualizaciones cada hora de nuestros periodistas. Siga con nosotros. Buenos días.